Buenas noches chicos, vamos a seguir con la última clase que nos quedaba sobre las partes estructurales de los puentes y nos faltaba fundaciones. Si bien en el apunte teórico que les mandé se encuentran todos los tipos de fundaciones o los tipos más típicos, digamos, de fundaciones, hoy vamos a hablar de una que se suele utilizar mucho en puentes y que son la fundación en pilotaje, ¿sí? Con pilotes. Bien, empecemos. Dice, todas las estructuras de fundación tienen una característica fundamental en común, que es proporcionar un medio por el que se puedan transmitir las cargas de servicio y las cargas últimas de la estructura al medio geológico. El medio geológico estamos hablando del suelo, ¿no es cierto? La conveniencia de los diversos tipos de fundaciones es gobernada por los requisitos de las cargas. Tipo de estructura, materiales a utilizar, diseño arquitectónico, estructural, etc. Las condiciones geológicas específicas del sitio, la accesibilidad del sitio, la topografía del sitio, las restricciones económicas y la proximidad de instalaciones existentes, tales como edificios y vías. Todo está limitado por todos los controles, por así decirlo, de obra que nosotros tengamos al momento de elegir una fundación. Si bien nosotros no vamos a calcular fundaciones, sí debemos saber y conocer cómo pueden llegar a funcionar en un puente. Bien, el estudio de suelos es la fuente primaria para la información sobre las fundaciones de la estructura de un proyecto. O sea, yo debo saber en dónde voy a fundar cualquier tipo de proyecto. En nuestro caso van a ser los puentes, y los estudios geológicos que se deben hacer son extensos, sobre todo cuando el puente debe pasar un lecho, o sea, debe pasar un río, un arroyo, perdón, ahí es donde se hacen los estudios más profundos de fundaciones, porque tenemos que saber cómo se va a comportar el suelo, dónde encontraremos el estrato firme, qué tipo de suelo, qué tipo de socavación, ¿sí? Juntamente los estudios geológicos con los estudios hidrológicos y otros estudios que ya hemos nombrado en los primeros apuntes. ¿Sí? En general, se deberán tener en cuenta como mínimo los siguientes pasos en la selección de tipo de cimentación, ¿sí? Una realización del estudio de suelos, qué tipo de cimentación soluciona el problema que se plantee, investigar cuantitativamente el comportamiento esperado del tipo de cimentación seleccionada. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Investigar cuantitativamente. Por ejemplo, en los lechos erosionables, ¿cuánto se ha de asentar esa cimentación? Se ha de asentar esa cimentación, o sea, son todos que después de la elección se deben hacer estudios previos, maquetaciones en laboratorios. Eso, sí, hay muchas herramientas para poder saber cómo se ha de comportar esa cimentación, ¿sí? El tipo de cimentación seleccionada deberá ser la opción más económica, siempre, como en toda nuestra carrera se nos ha requerido, siempre debe ser la solución más bonita y económica, que además cumpla con los requisitos de asentamientos totales y diferenciales, realizar una estimación del costo de cada alternativa y propuesta de cimentación y elegir el tipo que represente la menor relación costo-beneficio. Eso como en todas las obras, no tan solo en las viales. Bien. Acá repetí, se ve que había mejorado la diapositiva, es lo mismo que hablamos en la anterior. Nosotros, como dijimos, vamos a hablar de pilotes. Acá en el título de las diapositivas tenemos un puente, ¿sí? Que tiene los estribos, está construido con vías cajón, tenemos la losa de acceso, el tramo de acceso, tenemos pilas menores, que se llama así pilas menores, tenemos los pilotes en cada una de las pilas. Las pilas menores, estas asientan sobre el terreno, el estribo está aquí, pero las pilas estas asientan sobre el terreno más cercano, digamos, como si el lecho viniera así, ¿sí? Algo así, y ahí sube. A las pilas principales que estarían sobre el lecho, ¿sí? Otra pila menor allá.
Los pilotes, fíjense que están encepados. Este cajón que hace las veces de monolitizar toda la estructura, o de enceparlos propiamente dicho, para que se comporten unidos, ¿sí? Y arriba del encepado están las pilas. En este caso son pilas columnas o pilas pared, según lo que vimos en la anterior diapositiva. Bien, concepto. El concepto de pilote. Dice, se denomina pilote al elemento constructivo de cimentación profunda, si los pilotes son cimentación profunda, de tipo puntual, utilizado en obras que permite transmitir las cargas de la superestructura e infraestructura a través de estratos flojos e inconsistentes hasta estratos más profundos con la capacidad de carga suficiente para soportarlas, o bien para repartir estas en un suelo relativamente blando de tal manera que atraviesen lo suficiente para que permita soportar la estructura con seguridad. O sea, lo que siempre busca un pilote es llegar a un estrato firme, o bien, como vamos a ver, los típicos pilotes flotantes que actúan por fuste, ¿sí? Que pueden soportar la estructura actuando por fricción. Veamos. ¿Cuándo usamos pilotes? Acá nosotros en esta figura tenemos un terreno, ¿sí? Que en el primer nivel tiene ya un estrato resistente. La estructura puede estar asentada con una cimentación superficial. Este es el peso que soportaríamos de la estructura, ¿no es cierto? Esa es la cimentación, puede ser una zapata. Y todas las cimentaciones que hayamos visto. Y el suelo resistente le va a devolver, va a reaccionar, ¿sí? A esas fuerzas y va a poder soportarlo. Cuando nosotros tenemos un terreno en donde el estrato resistente se encuentra alejado de la superficie, vamos a tener también que soportar un peso, ¿sí? Una estructura. Lo vamos a poder hacer por pilotes. En este caso son pilotes que van buscando un estrato firme. Nosotros pilotamos, por así decir, el suelo hasta que lleguemos y nos provoque un rechazo. El rechazo en los pilotes es de cuando se hincan hasta que encontramos el rechazo. Cuando se encuentra el rechazo, después de una serie de golpes y después de que el pilote no se ha movido, o sea, no se ha metido más en el estrato, decimos que hay rechazo. Esa es una medida de seguridad para saber que ese pilote va a poder soportar, ¿sí? Después tenemos este otro caso que si no fuera, si nosotros no constáramos con un estrato firme donde apoyar el pilote, lo haríamos, o sea, el pilote resistiría por roce, por la fuerza de roce, lo que se llama también fuste, ¿sí? O sea, este pilote estaría flotando, pero las fuerzas de roce lo mantendrían en el lugar. Condiciones de uso, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es que usamos pilotes? Bueno, cuando necesitamos llegar a un estrato resistente, cuando los terrenos entonces tienen baja resistencia, por lo tanto vamos a actuar por roce o por fuste, como ya lo vimos. Cuando hay cargas elevadas y concentradas, edificios en altura, y después vamos a ver por qué, y edificios próximos con cimentación superficial somera. O sea, eso es cuando nosotros, estos últimos dos puntos, es cuando nosotros estamos construyendo civilmente. Pero en el caso de puentes, nos basamos en estas dos primeras. Bien. Partes del pilote. Las partes diferenciadas. Punta y fuste. Acá tenemos la punta, ¿sí? Y el fuste. Es todo el cuerpo, ¿sí? Y se usa para transmisión de las cargas. Después tenemos, en esta otra diapositiva, tenemos cómo actúa, ¿sí? Cómo son las reacciones del suelo por fuste y por punta. La tercera parte es el encepado, que son elementos complementarios, encepados y vigas de atado. Y ahora vamos a ver que van a unir grupos de pilotes.
El encepado es la unión de dos pilotes, dos o más pilotes, ¿sí? El encepado puede unir muchísimos pilotes. A su vez, una viga de atado va a servir a unir varios grupos de pilotes. Bien, clasificación de los pilotes. Podemos clasificar los pilotes según su forma, ¿sí? Pueden ser elementos lineales, verticales, sección cuadrada, circular. Por sus dimensiones, esto va a depender de las cargas que tenga que resistir, ¿no es cierto? Un diámetro de 60-80 centímetros o incluso más. Materiales de madera, que ya no se usa. Si hay algún que otro podemos llegar a ver muelle con pilotes de madera, pero casi no se usa. ¿Sí? Hoy se usa lo que es de acero y de hormigón armado. Forma de trabajo estructural según los tipos. Según los tipos de trabajo estructural, o sea, cómo trabaje estructuralmente el pilote. Bien, y acá tenemos clasificación de pilotes por su forma estructural o por la transmisión, cómo transmite los esfuerzos al terreno. Tenemos por punta, se llama por punta, en donde tenemos sí o sí estratos resistentes profundos, o sea, hincamos el pilote hasta que llegamos a un estrato resistente, entonces esta es, digamos, como la burbuja esta vendría a ser la zona de acción de la fuerza, ¿sí? Acá se ve que están reaccionando a la punta del pilote. Después tenemos por punta y fuste, que son los más habituales, o sea que el pilote llega hasta el estrato resistente y va a resistir por punta, o sea, por apoyo, y por fuste, por roce. Y solo fuste, que son los pilotes flotantes, que como ya lo habíamos dicho, viene el radio de acción, y todo esto va a resistir por rozamiento, ¿sí? Esta imagen, como dice acá, la dejé, es el libro Claves de Construir Arquitectónico de González Casal, Falcón, Barcelona. Bien, clasificación de pilotes según el proceso de ejecución. Como ya habíamos dicho, previo a la ejecución de un pilote, previo al dimensionado de un pilote, tenemos que hacer los estudios geotécnicos, ¿sí? Después está el replanteo, el control del agua, el vaciado si fuese un sótano, si estuviéramos construyendo en cierto lugar donde tenemos que vaciar y se construye en el mar como cajones donde se vacía el agua para poder fundar en seco, no tan en seco, pero sí, pero no con toda la masa de agua encima, ¿sí? Bueno, entonces tendríamos prefabricados, que son hincados en terreno, pero son fabricados en otro lugar, ¿sí? Y in situ, que son los fabricados en el terreno, ¿sí? Se construyen en el lugar, ¿sí? Son por perforación, colocación de la camisa, según condiciones del terreno, y colocación de armadura y hormigonado. Después ejecución del encepado y vigas de atado, ¿sí? El resto de la cimentación es forjado por niveles, o sea, in situ tenemos todo eso, tenemos todas las construcciones. Primero vamos a hacer la perforación, después vamos a colocar la camisa, vamos a colocar la armadura, vamos a hormigonar, y según sea el orden de estos, el tipo de pilote que vayamos a construir o el proceso de construcción. Bien, las siguientes diapositivas que ustedes van a ver acá son autoría de la Cátedra de Construcciones de los arquitectos Sarkisán, Olano, Masitelli, de la Facultad de Arquitectura de Morón. Es muy didáctico y preferí copiarlas y pegarlas acá y explicarles sobre esas porque está muy bueno. Bien, en suelos resistentes profundos usamos entonces pilotes por punta. Cuando los estratos superiores del suelo son demasiado débiles, estamos hablando de esto, lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Para soportar las cargas o se hayan inundados, saturados, se usan pilotes para transmitir la carga hasta un lecho rocoso o capa dura profunda. Se los llama pilotes de punta o pilotes columna, ¿sí? Acá tenemos el suelo de roca dura y el suelo blando. Estos van a trabajar por punta y por fuste si lo hicieran de las dos maneras. Bien, acá tenemos en suelos cohesivos poco resistentes, cuando no existen capas duras a profundidades razonables, se usa pilotes para transmitir la carga gradualmente al suelo a través del rozamiento.
suelo pilote. Se los llama pilotes de fricción o pilotes flotantes, que es lo que habíamos visto, ¿sí? Estos generalmente también tienen una punta, y los otros también. Se los construye de esa manera. Estos que se sabe que van a ser flotantes por los estudios no necesitan punta, es más, van a resistir por toda la línea de fusta. Bien, una cosa importante que dice que, fíjense, trabajan a la fricción y en este caso trabajan a compresión, ¿sí? Porque la fuerza está comprimiendo, ¿sí? el suelo duro o el lecho rocoso. Bien, en suelos disgregados, poco resistentes, se utilizan en grupos para compactar suelos granulares, incrementando la capacidad de carga del terreno a través del apretamiento de las partículas entre sí. O sea, yo voy a tener un suelo granular suelto, que puede llegar a ser arena mezclada con algún otro suelo granular, suelto, ¿sí? Es importante suelto, porque si nosotros confinamos la arena vamos a tener un suelo con capacidad portante, pero hablamos de un suelo granular suelto. Se disponen pilotes, uno al lado del otro, en mallas, ¿sí? Serían plantas, se podrían disponer así. Esta es una de las configuraciones que se usa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que compacten el suelo que está entre ellos y logran así confinar y poder sostener la estructura que está por encima de ellos. Pilotes de compactación, en este caso son pilotes flotantes, ¿sí? Trabajan a compresión lateral. Comprimen a sus vecinos, ¿sí? Si hay fuerzas horizontales, se utilizan pilotes, pues resisten la flexión, mientras soportan aún carga vertical transmitida por las superestructuras. Son los casos de contenciones de suelos y estructuras altas sometidas a fuerzas de viento y o sísmicas. También puede ser el caso de puentes, porque puentes resisten cargas horizontales, si estamos hablando de pilotes columnas. Y trabajan a la flexocompresión. No sé si esto les hace acordar algo de estática, pero cuando hablábamos de flexocompresión, se acuerda que tenían así, y hablamos de pandeo, ¿sí? Se comprimía y se flexionaba a su vez. Está sometido a dos esfuerzos, ¿sí? Estos pilotes, entonces los pilotes podemos hacer que trabajen a flexocompresión para soportar las cargas horizontales que podamos llegar a tener. Ya sean, también se utilizan cargas sísmicas, ¿sí? O fuerzas de viento. Bien. Después tenemos en zonas erosionables, que realmente es una de las soluciones por las cuales también se usan los pilotes en puentes, cuando existen riesgos de pérdida de capacidad de carga del cimiento por erosión del suelo, debido a la existencia de cursos de agua superficiales o subterráneos, ¿sí? Acá tenemos la zona de erosión, esto es, va para arriba, ¿no es cierto? Acá tenemos los pilotes. Estos pilotes van a resistir la cimentación cuando esta zapata por aquí quede descubierta, por así decirlo, ¿sí? A causa de la erosión. Bien, por sus materiales. Los tipos de pilotes según sus materiales. Acá tenemos el viejo pilote de madera, fíjense, el dibujo es antiguo también, ¿sí? Se hacía, bueno, de madera, zunchaban la punta, ¿sí? Y fíjense que tiene un azuche, esto se llama azuche, de hierro en la punta para poder hincarlos. Y estos pilotes de madera solo se utilizaban en suelos blandos, ¿sí? Porque en suelos duros realmente se rompería. Así es la manera como como ejecutaban su construcción. Bien, pilotes prefabricados de hormigón armado, bueno, esta es la forma. Podemos tener esta forma así, es muy parecido a lo que pueden llegar a ser las columnas, ¿sí? Lo único que aquí se va a angostar.
Bueno, aquí están las diferentes formas, ¿sí? Generalmente dice hormigón pretensado, van de un diámetro de 20 a 140 centímetros, pudiendo ser macizos o huecos, ¿sí? Las ventajas: el control de calidad en planta, mayor rapidez, verificación de la capacidad portante del suelo según el rechazo, ¿sí? Desventajas: su peso dificulta la movilización y el transporte. Pero realmente en cuanto a rapidez y seguridad de ejecución, los pilotes prefabricados son una ventaja. Bien, bueno, y acá tenemos los dibujos también. Bueno, sección cuadrada, bueno, se ponen los hierros y las configuraciones de las armaduras. Estos son prefabricados, pilotes prefabricados. Fíjense que tiene acá el suncho y tiene como una protección de punta, porque aquí es donde se martilla para poder hincarlo, ¿sí? Y esta es la punta que también, acá se alcanza a ver, está protegida. Bien, martinetes para hinca o máquinas hincadoras. ¿Sí? Estas son máquinas, lo que ustedes ven aquí es como un martillo que se eleva y se suelta, se eleva y se suelta, y lo que provoca que el pilote sea empujado, digamos, hacia la tierra, hincado, ¿sí? Tipos in situ. Estos son los que son construidos o se ejecuta su construcción en el lugar. La primera opción que vemos es por rotación en seco. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un suelo bastante resistente, sé que si saco la tierra no se me va a desmoronar, ¿sí? Entonces puedo perforar por rotación, saco el terreno, la tierra, coloco armadura y después con un tubo tremi o tremí, se diría, con un tubo tremi, lo hormigono, hago el hormigonado, saco el tubo y espero el fraguado, ¿sí? Dice, en terrenos capaces de mantenerse estables durante la perforación, sin que el pozo tienda a derrumbarse, la misma se realiza en seco a través de un barreno helicoidal, ¿sí? Entonces, acá tenemos el 1, perforación con la hélice, colocación de armadura, hormigonado por flujo inverso mediante un tubo tremi. ¿Qué quiere decir flujo inverso? No de arriba hacia abajo, sino esto hace así, ¿sí? Y se va llenando desde abajo. Y tenemos en el cuarto el pilote terminado. Bien, acá tenemos los barrenos para perforar en seco. Son de esta forma. Fíjense que acá está el piecito del obrero y realmente es bastante grande la maquinaria que se usa. Acá tenemos la máquina y el tipo de máquina, el nombre. Bien, sistemas de ejecución con encamisado recuperable. En terrenos incapaces de mantenerse estables durante la perforación, cuando el pozo tiende a derrumbarse, y la misma puede realizarse con el auxilio de una camisa de acero que se retira luego del hormigonado. Aquí en Hueraique tenemos lo que se llama camisa perdida, que quiere decir que dejan la camisa, ¿sí? Ahora después más adelante la vamos a ver. Es una camisa, es un tubo que se va hincando, y si el suelo resiste después del hormigonado se saca la camisa, y si no se deja la camisa como parte del pilote, ¿sí? Entonces, perforación con balde o hélice. Balde, creo que cargué algunas fotos, ¿sí? Es como un baldecito así que tiene como unas grampitas. Acá está esta cosita, ¿no? Este es el baldecito. Se hunde, como que agarra con pinzas y lo va sacando. Se hunde otro poquito, agarra con pinzas y lo va sacando, ¿sí? Es algo así. Y si no, la hélice que va penetrando y la misma hélice va sacando la tierra. Bien, conteniendo las paredes del pozo con una camisa de acero. O sea, va hincando la camisa y va sacando. Hinca la camisa y saca. Colocación de la armadura. Hormigonado por flujo inverso mediante un tubo tremi. Lo mismo, ¿sí? Extracción simultánea de la camisa junto con el tubo. Y acá tenemos el pilote terminado.
Bien, acá, bueno, inserción de la camisa, acá vemos una camisa y acá vemos la cuchara de perforación que yo les decía. Esto se entierra y va subiendo el suelo, la tierra que se quiere extraer, y después la va dejando al costado. Bien, sistemas de ejecución por perforación utilizando lodos bentoníticos, ¿sí? Acá está, es como que lo que yo le decía, que van como unas pincitas y va agarrando el suelo y lo va extrayendo, ¿sí? Este método permite alcanzar grandes profundidades y diámetros, sin necesidad de encamisar las paredes del pozo. Este se rellena a medida que avanza la perforación con un lodo formado por una suspensión de bentonita en agua que mantiene las paredes y se recupera durante el hormigonado para ser utilizada nuevamente previo reciclado. ¿Qué es lo que hace este lodo bentonítico? Acá primero ven el agua, ¿no? Es un suelo saturado que puede mantenerse, entonces van extrayendo el material, ponen la armadura. Bueno, acá dice, perforación con balde cuchara, estabilizado del pozo con lodos. Cambio de lodo contaminador por limpieza del fondo del pozo, colocación de la armadura. Lo que hacen es colar el lodo, ¿sí? Y después este lodo va a permitir que las paredes mantengan su forma, no haya ningún desmoronamiento, y que después se pueda sacar y quede limpio para poder hormigonar, ¿sí? Colocación de la armadura, hormigonado por flujo inverso, de la misma manera por tubo treme y recuperación del lodo. Pilote terminado. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Al poner la armadura hay lodo todavía. Lo que va a hacer que el hormigonado inverso por medio del tubo tremí empuje el lodo bentonítico hacia afuera, ¿sí? Si bien la mayoría del lodo se recupera, esto va empujando porque el lodo bentonítico no se junta con el hormigón. Y después tenemos el piloto terminado. Hormigonado a través de tubos tremi, que es lo que venimos diciendo. Este es un tubo tremi, ¿sí? Acá le ponen como un embudo y lo van hormigonando. Acá tenemos la fotito, ¿no? De la grúa que sostiene el tubo con el camión, la hormigonera. Las armaduras. Estos son los tipos de armaduras, obviamente según el tipo de pilotes, pero así se ven las armaduras. Realmente son impresionantemente grandes. Colocación y solape de armaduras. Estas son guarda esquinas, lo que se dice. Esto permite tener una noción de dónde tienen que ir las esquinas para que las armaduras no queden expuestas, ¿sí? Lo ponemos acá y que no se vayan corriendo, sino esto de vez en cuando puesto va a permitir centrar las armaduras. Aquí tenemos una grúa que está suspendiendo una de las armaduras, ¿sí? Después acá hay obreros solapando, tratando de dejar la armadura en su lugar. Bien, y hasta aquí lo que faltaba de pilotes. Se puede dar muchísimo más de pilotes. No quiero ahondar en este tema porque es hasta ahí donde más o menos podemos saber. Nunca vamos a ir a un lugar o a inspeccionar un puente, no vamos a ver los pilotes a no ser que queden súper expuestos. Los temas que siguen son los más interesantes, que son inspecciones de puentes y otros tipos de puentes que vamos a ver acá en Santa Cruz, ¿sí? Nos va a quedar un ejercicio práctico de campo, que si no lo podemos hacer este año, lo vamos a hacer el año que viene, para que ustedes puedan rendir el final con eso. Ahora les voy a subir también un video con una preguntita nomás, que está interesante de verlo, que se trata de seguridad en las obras, básicamente, pero también a su vez muestra el hincado de un pilote. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, esta fotito que encontré por internet es el puente de Guaraique, que se terminó en 1911. Esos son puentes de fábrica. Estos puentes
se empezaron a hacer junto con la Revolución Industrial y llegaron acá a Argentina por montones, un puente ferroviario, pero que se usa también obviamente como puente carretero en este caso. Y fíjense, ¿no? El auto y toda hermosa foto. Ahora el otro puente está de este otro lado, ¿sí? Bueno, eso no nada más una nota de color. Nos estamos viendo cuando podamos.